Bona nit, visitants. Quan són 7:45 en punt, comencem, visitants nocturns. Bona nit. Com veieu, avui amb una hora inusual, 7:45, que a partir d'avui serà l'hora usual. Tenim mitja horeta més i a partir d'aquí 3 setmanes aproximadament, perquè ara, com ja us vàrem comentar fa dies, tenim un... ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Un tridente. Un trident, una especialització amb un convidat que ja us dic que és en Felipe Botalla, que ja va venir un cop, i ara dedicarem 3 programes a que ens expliqui totes aquelles curiositats que un quan llegeix els seus llibres, que són una trilogia també, doncs el lector té una sèrie de preguntes que no sempre li pot fer l'autor, i en aquest cas ho farem. Però un cop haguem acabat aquesta trilogia, aquest trident, farem una reorganització del programa amb el que tindrem, a part de l'habitual visió alternativa, tindrem una secció dedicada a notícies, tindrem alguna altra secció més i després farem, com sempre, una hora del que seria els visitants nocturns habitual, que és tractar un tema concret. Només us volia dir això, per això no hem començat amb visió alternativa, perquè ningú s'estranyi. I ara sí, si el nostre benvolgut amic Frank ho té preparat, començarem amb visió alternativa. Puedes ver por aquí. Esto es visión alternativa. Bienvenidos. En la entrega de hoy hablaremos de todo un personaje, un auténtico héroe americano, uno de los últimos exploradores del siglo XX, Richard E. Byrd, más conocido simplemente como el almirante Byrd. Este hombre fue explorador y al viejo estilo, mucho antes del sofisticado material del que disponemos actualmente. Él se aventuró en la Antártida a pasar largas temporadas explorando el continente helado, algunas veces incluso pasando largos periodos en solitario. Fue un héroe realmente popular en su época, aunque para nosotros, los aficionados a los temas del misterio y la ufología, sea básicamente conocido por su participación en la celebérrima Operación High Jump. A él se le ha atribuido también haber redactado un supuesto diario secreto. El contenido de este diario le vincula a un mito, el mito de la Tierra Hueca. Veréis, desde 1928 y durante varios años, el almirante Byrd, explorador polar, aviador y marino de la Armada de Estados Unidos, fue protagonista principal del relevamiento aéreo y terrestre de la Antártida. Algunos años después de su retiro, saldría a la luz un supuesto y muy discutible diario secreto, en el que Byrd, en principio, relataba una aventura que tuvo lugar durante el año 1934. El impactante descubrimiento de una hendidura en el Polo Sur, en donde se extendería un maravilloso valle rodeado de vegetación abundante y animales prehistóricos. Lo que se sabe con seguridad es que durante este año el aviador sobrevivió desde marzo a agosto, en medio del hielo del invierno antártico,
a casi 200 kilómetros de la base más cercana y con temperaturas que superaban los 50 grados bajo cero. Las famosas expediciones de Byrd entraron por primera vez en la controversia de la Tierra hueca, cuando varios artículos y libros, especialmente Worlds Beyond the Poles, Mundos más allá de los polos, de Amadeo Giannini, pretendieron que Byrd había en realidad volado no por encima del polo, sino hacia dentro de los grandes agujeros que llevan al interior de la Tierra. Ray Palmer, basándose principalmente en el libro de Giannini, introdujo esta teoría en el número de diciembre de 1959 de su revista. A raíz de ello, mantuvo una voluminosa correspondencia al respecto. Según Giannini y Palmer, el vicealmirante Byrd anunció en febrero de 1947, antes de un supuesto viaje de 2.750 kilómetros a través del Polo Norte: me gustaría ver la Tierra más allá del polo. Esa área más allá del polo es el centro del gran enigma. Giannini y Palmer decían también que, durante su supuesto vuelo sobre el Polo Norte en el año 47, el vicealmirante Byrd comunicó por radio que veía debajo de él no nieve, sino áreas de tierra con montañas, bosques, vegetación, lagos y ríos, y entre la maleza un extraño animal que parecía un mamut. También, siempre según la versión de Giannini y Palmer, en enero del 56, después de dirigir otra expedición a la Antártida, Byrd había manifestado que su expedición había explorado 3.700 kilómetros más allá del Polo Sur. Y además, justo antes de su muerte, Byrd había dicho de la Tierra, más allá del polo, que era un continente encantado en el cielo, tierra de misterio permanente. Esa tierra, según otras teorías, era la legendaria ciudad del arco iris, cuna de una fabulosa civilización perdida. Lo que es innegable es que Byrd fue un personaje real y un tipo bastante duro, alguien que realmente encarnó al héroe americano. Sobre la existencia de la Tierra hueca, básicamente es una teoría que no tiene un gran sustento, aunque es una teoría que tiene sus seguidores. Esto es todo por hoy. Este es un trabajo colectivo que lleva la firma de Los Innombrables. Yo soy PR17 y os emplazo, como siempre, a la siguiente entrega. Visitants nocturns amb Xavier Soler. Bueno, como siempre, gracias a nuestros amigos Los Innombrables y a PR17 en particular, porque nos han abierto una puerta, valga la redundancia en el tema, que comentaremos. Nos han abierto varias puertas. Nos han abierto la puerta del comandante Byrd, nos han abierto la puerta de la Antártida, nos han abierto la puerta de la operación Highjump y nos han abierto la puerta de la puerta hueca. Yo tengo que reconocer que el tema de la puerta hueca a mí se me escapa, de la tierra hueca, a mí se me escapa bastante. Sin embargo, nuestro invitado, Felipe Potalla, me ha enseñado una cosa muy interesante, que es una foto de Google Maps que está, digamos, bloqueada o encriptada para que nadie lo pueda ver. Y luego, si somos capaces, igual damos las coordenadas para que todos lo podáis visitar y busquéis esa zona de la Antártida que ni siquiera Google Maps ha conseguido fotografiar. Sí, igual. Igual. Algo deben tener los yanquis allá que no quieren que se vea. O algo debe haber. En todo caso, todos los aficionados al tema tenéis que tener 5 minutitos o 6 de paciencia, que hagamos un breve comentario sobre nuestro ascenso a la montaña mágica de Montserrat y hablemos 2 minutos de nuestro admirado señor Grifols y después, inmediatamente, comenzaremos a entrar en materia y hablaremos de la Antártida de 1947 y de una guerra que nunca existió. Ahora sí, ahora empezamos Visitants Nocturnos.
Bueno, com tots sabeu, fa 3 dies, dimarts, sí, no? Varen fer un ascens ufològic a la muntanya màgica de Montserrat per veure si tornàvem a tenir sort i veiem quelcom. No vam veure res, però vam tenir possibilitat d'escoltar, vam poder gravar tota una dels speech que fa Grífol a Montserrat, que ja està penjat, com molts ja deveu saber, als nostres arxius d'e-books, perquè el vulgui sentir sencer, però jo crec que es mereix una anàlisi acurat, que dona per tot un programa sencer i que per tant ho farem d'aquí 3 setmanetes, però us vull posar un carmelet a la boca, perquè veureu que Grífol, a part d'explicar coses que un pot considerar més o menys estrafolàries, doncs durant els seus speech, les seves xerrades, aprofita per fer moltes coses. I a mi m'ha agradat, m'ha vingut de gust, posar-vos simplement com a tastet un missatge que el senyor Grífol va llançar a la muntanya per una coneguda revista dels amics que segur que llegeixen molts dels nostres amics dels misteris, molts de vosaltres. Doncs el senyor Grífol tenia un petit missatge per a la revista Més Allà, que si el Frank ho té a mà, ens el posarà ara mateix. ¿Sí, Carlos? ¿Eh? Ah, porque siempre estás por aquí, nunca nos vemos. Pues podrías explicarnos tú si te parece algo al respecto, que has escrito el artículo en Más Allá. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. Lo que dices en el artículo de que las luces del otro día no parpadeaban sino que era porque giraban sobre sí mismas. ¿Por qué? Porque dentro del globo se metieron unas luces LED o algo así. Y entonces, por más bandazos que le diera el aire, siempre nos ofrecía una apariencia de la luz difuminada en la propia perimetría del globo. Claro, eso sería interesante y edificante, porque, claro, aquí si resaltamos los errores o las cosas sospechosas de no ser ciertas y no nos hacemos eco de los avistamientos clamorosos, pues yo bien llego a la conclusión de que lo que no interesa a la revista Más Allá o al que escribe para ella como tú es resaltar suciedades que empañan las cosas tan extraordinarias que se han vivido aquí este mismo año. O sea que si lo que es sospechoso de no ser cierto se presume como tal, pues lo que realmente redondearía el artículo, y eso lo podrías hacer en una segunda entrega, pues es explicar pormenorizadamente y mostrar una foto de lo que pudo ser el engaño. Porque es muy fácil negar cosas o distorsionar, pero también en mérito al rigor que se le supone a cada articulista o investigador, pues también hace falta lo otro. Bé, el recadet no... A veure, no hi havia pèls de la llengua. Jo no sé si realment l'articulista en qüestió estava allà o no estava allà, a pesar que heu sentit que hi havia veus que deien sí, estic aquí, perquè no es va acostar al senyor Grífol. Per tant, jo no sé si estava o no estava. En tot cas, si aquest senyor es vol defensar o vol argumentar alguna cosa i ens està escoltant, tenen el nostre estudi i la nostra missió a la seva disposició perquè ens expliqui el que vulgui explicar, ens expliqui de què anava l'article i on està la diferència de criteris. Però van passar, o va dir, moltes més coses Grífol amb aquell speech, del qual ja us dic que només tinc aproximadament 45 minuts i fets uns quants retalls va durar una mica més. Però podreu veure el millor i el pitjor del que passa quan un puja un dia 11 a Montserrat, i només us vull fer per acabar una recomanació, sobretot, si pugeu un dia 11 a Montserrat, procureu que ni sigui vacances ni que el dia següent sigui festa, perquè llavors és un drama autèntic i d'aquí 3 setmanes us ho demostrarem. I ara sí que t'agrairia, Frank, que ens posessis el tall que posa el tema del dia, que molts de vosaltres, els que sou fidels al programa, ja l'heu escoltat, però per introduir-nos una mica més amb el que parlarem avui ens serà de molta utilitat. Així que, Frank, quan tu vulguis. The Earth. And when did we leave? Brunhilde. 1945. Wonderful. And where did we go?
The dark side of the moon. Brilliant. Bueno, l'heu reconegut, no? L'heu reconegut, suposo. És un dels teasers, una de les promos de Iron Sky, se llama, ¿verdad? Iron Sky. Ara sí, amb el vostre permís canviarem d'idioma per parlar amb el senyor... No? Digues igual que pregunti en català i vostè contesta en castellà? Perfecte. Doncs, com ja sabeu, ja vam comentar àmpliament aquesta pel·lícula que s'està preparant de cara al 2012, en el que aquí s'està insinuant que els nazis, d'alguna manera, van emigrar cap a la Lluna. Però abans d'arribar a la possible data en què els nazis van emigrar cap a la Lluna, anirem una miqueta cap enrere, anirem, diguéssim, cap al 1947 aproximadament, 46-47, i començarem pel principi. El senyor Felipe Botella va escriure un llibre que pertany a una trilogia que jo trobo força interessant. El primer que jo he llegit, jo no sé si va ser el primer de la trilogia o no. No, este es el segundo. O sigui, Pero no pasa nada. el primer que va ser La Campana, potser? No, Operación Hagen. Vale, perfecte. O sigui, jo tinc els dos quan després. Perfecte. Eso no pasa nada. Doncs bé, jo vaig començar per un que es diu Antàrtida 1947, la guerra que nunca existió, que precisament està parlant de l'operació High Jump, jo no sé si lo pronuncio bé, no? High Jump. Salto de altura. Salto d'altura. Que parla de l'operació High Jump, d'on possiblement van anar a parar els nazis, i no al Tercer Reich, sinó al Quart Reich. Però hem de començar per on comença tot el fil de la història. I tot el fil de la història comença perquè després de la guerra, després de que Hitler presumptament o realment es suïcidés, quan ja s'havien rendit, quan ja feia mesos que no hi havia guerra, van començar a aparèixer submarins al voltant de Sud-amèrica, que es rendien. Més aviat es rendien a Argentina, on tots sabem que es van refugiar molts nazis i que inclús, si no estic molt equivocat, hi ha com una zona d'Argentina molt gran on algun alemany té muntat allà com una mena d'autonomia alemanya allà al mig d'Argentina que no se sap ben bé què passa allà dins. Però parlem dels submarins. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, bueno, Javier, ante todo, muchísimas gracias por tu amabilidad en invitarme a tu programa. Creo que haces una labor muy valiente y fuera del sistema. Y eso hay que agradecerlo. Sí, efectivamente, a ver, una vez acabada la guerra en mayo del 45, pues bueno, termina la contienda, una contienda sangrienta, terrible, y pasan varios meses, estamos hablando ya del verano, estamos hablando de julio más o menos, julio-agosto, y en Buenos Aires, porque en Argentina concretamente, en todo lo que es la bocana del Mar del Plata, se entregan submarinos alemanes que habían estado navegando varios meses sin un destino concreto aparentemente. Concretamente aparecen dos, que son los más famosos, el U-530 y el U-977. Estos submarinos se entregan a las autoridades argentinas con la idea de que la guerra termina efectivamente. Llevan tripulaciones muy jóvenes, gente que en principio no tiene familia aparentemente en Alemania, por lo tanto es gente que puede estar donde haga falta. Estos submarinos y sus tripulaciones fueron capturados por los americanos, porque a pesar de que se rindiesen a los argentinos y además del Graf Spee, que se rindió a principio de la guerra, y sí, la tripulación fue admitida por la Argentina, en este caso los americanos ya no querían que esto fuese así, y las tripulaciones alemanas fueron llevadas con sus barcos hasta Estados Unidos. Y de hecho los dos submarinos sirvieron de banco de pruebas balístico para la Marina de los Estados Unidos. O sea, fueron hundidos delante de la base de Norfolk en Virginia. ¿Por qué aparecieron allí y de dónde venían? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Yo personalmente creo que estos submarinistas, pues de alguna forma debieron de tener un contacto con la Antártida. Y digo esto porque, y ya entrando un poco en el tema, no tiene que sorprendernos que Alemania estuviese interesada en la Antártida. A ver, primero, desde el siglo XIX ya hay presencia en Sudamérica de población alemana, en Chile, en Argentina y en Brasil. Piensa que en Brasil, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hay casi 1 millón de alemanes viviendo en Brasil. Es decir, hay una colonia muy potente. Hubo dos expediciones alemanas a la Antártida, una que fue del año 1901 a 1903, otra de 1911 y 1912, y luego la más famosa de todas, que es la que nos lleva al asunto, que es la del año 38-39. Entonces, la del 38-39 fue llevada a cabo por un barco que fue fletado y esta expedición fue financiada por el Luftministerium, que era el Ministerio de la Luftwaffe, o sea, las Fuerzas Aéreas. Era una expedición científico-militar y el barco se llama Schwabenland, que es Suabilandia, que es una región de Alemania.
Este barco estaba dotado con 2 hidroaviones Dornier de largo alcance que, bueno, su idea era cartografiar y fotografiar pues, una extensa área de la Antártida. Además, este barco en aquel momento lleva un material científico de primer nivel. Yo tengo un libro editado en Alemania, hace 3 o 4 años, que salen fotografías hechas por esta expedición y os puedo garantizar que son fotografías de National Geographic. Las ves ahora y unos colores, o sea, yo no sé qué máquina llevan sus tíos, pero lo fue espectacular, ¿no? Pensad que se tomaron más de 16.000 fotografías, ¿eh? Y se llegaron a cartografiar unos 600.000 kilómetros cuadrados, que de hecho fue la zona que Alemania se quedó, porque en aquel momento la Antártida aparentemente no pertenecía a nadie, y por lo tanto ellos cartografiaron una zona, sería la zona norte de la Antártida que da hacia el Atlántico, para entendernos. Lo llamaron Nueva Suabilandia, no es Swabenland, pues en homenaje al barco, evidentemente, y porque querían titularla con un nombre alemán. La zona no solamente se cartografió de forma aérea y con fotografías, sino que además se lanzaron unos pivotes metálicos que aún están allá. O sea que físicamente se marcó la zona también, aparte de banderas y toda esta historia. Bueno, a partir de este momento, ¿cuál podía ser el interés por ir a la Antártida por parte de Alemania, aparte de la historia, digamos, desde el siglo XIX? Bueno, de hecho la Antártida es un continente, a diferencia del Polo Norte, por lo tanto hay tierra debajo. Tenemos zonas de hielo de más de 5 kilómetros de espesor, otras no, evidentemente hay zonas donde aparece suelo firme, bueno, digamos la cúspide de montañas. Por lo tanto, debajo hay algo. Ese algo ha sido cartografiado, por lo tanto, aparentemente, pues, bueno, es un continente, ¿no? Pensad que la Antártida debe ser como 5 veces Estados Unidos. Estamos hablando de un trozo de tierra realmente. No es Andorra, vaya. No es Andorra, que va contra y entonces sí que se sabe que hay no solamente una gran actividad geotérmica por debajo de la superficie, sino que además es una zona muy rica en materia prima, desde uranio hasta lo que ustedes quieran. Por lo tanto, a partir de aquí ya prospecciones de todo tipo, oro, en fin, lo que sea. Con lo cual, claro, se demuestra que es una zona muy rica, con grandes posibilidades. La zona que se queda Alemania, hasta donde yo he sabido, es una de las zonas mejores en este aspecto. Entonces, ya empezar a tener sentido. También la Antártida, de forma natural, tiene unas grutas enormes, por su actividad geotérmica, volcánica, etcétera, que permiten la entrada incluso de barcos o submarinos, en este caso, como protección o, en fin, unas cavernas inmensas. O sea que tampoco es ningún misterio raro, es una formación totalmente natural. Y de ahí viene un poco el interés de Alemania por esta zona en aquel momento, año 38. Luego, curiosamente, en agosto del año 40, el director del Deutsche Institut für Metallen, que era el doctor Bollwil, este hombre solicitó a los técnicos y especialistas en metalurgia en Alemania el desarrollo de metales con base no ferruginosa, o sea, no base férrea, para su aplicación en edificaciones y construcción capaces de resistir temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero. No, en primer lugar, ni en Rusia se alcanzaban temperaturas así, por lo tanto esto no tiene nada que ver con la impresión de Rusia. La pregunta es ¿por qué en el año 40 están interesados en los materiales que soporten 60 grados, más de 60 grados bajo cero? Si no es para la Antártida, ¿no? Claro, a partir de aquí pueden empezar muchas preguntas, ¿no? Este material, ¿a qué era destinado? ¿Construcciones? ¿Debía hacerse algo en la Antártida concretamente? ¿Por qué? También durante la guerra hay una constante actividad submarina y de barcos de superficie alemanes de la Antártida. Recordemos que todas las aguas que rodean la Antártida, sobre todo el Atlántico Sur, para entenderlos, que sería la zona esta, es una zona pues no de guerra. O sea, la batalla del Atlántico se da pues, a la altura desde el Caribe, digamos, hasta Inglaterra, pasando incluso por Groenlandia, etc. O sea que no es zona de conflicto. Sin embargo, sí que hay mucho movimiento naval alemán por la zona. Hasta el punto que el almirante Dönitz declaró en diciembre del 43 que, además, según sus palabras, que la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Dönitz no era conocido por sus bromas, es decir, era un hombre muy serio y era un hombre pues, militar y no se andaba con la historia. Entonces la pregunta es por qué hace una declaración de este tipo, de qué está hablando exactamente, ¿no? ¿Y dónde? A partir de aquí, teniendo digamos, todos estos antecedentes, es cuando después de la guerra aparecen estos submarinos. ¿Aquí qué ha sucedido? Bueno, yo a partir de este momento, y debo decir que la operación High Jump, yo la conocí a partir de hacer la operación Hagen. Es decir, es curioso cuando tú tiras de la madeja, que la operación Hagen ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero cuando tú tiras de la madeja empiezan a aparecer cosas, ¿no? Y entonces, pues, apareció una operación americana en la Antártida en el año 47, 2 años después de la guerra, ¿no? Cosa muy curiosa. Entonces, la operación High Jump, ¿qué era exactamente? En primer lugar, es muy curioso que poco después de la guerra, 2 años,
no sé, el ejército americano, la Marina, mostrase un interés inusitado por la Antártida y sobre todo por lo que aparentemente era una operación científico-militar a la Antártida. La pregunta es por qué, ¿no? Los bordes parten de Washington, concretamente, con la firma del almirante Ramsey, hacia las flotas tanto del Atlántico en Norfolk, Virginia, como las flotas del Pacífico en San Diego, California. El secretario de la Marina, James Forrestal, y el presidente Truman, evidentemente, aprueban la operación. Por lo tanto, estamos hablando de una operación de mucho nivel, una operación que en aquel momento fue muy publicitada, o sea, se habló mucho de ella. De hecho, yo tengo una película que se llama Secret Land, que la conseguí en Estados Unidos, en un CD, y que relata, digamos, los preparativos de la operación, incluso alguna filmación allá en la Antártida. No, de hecho, hi ha un documental a YouTube, hi ha un documental trossejat amb cinc episodis, que és tot el documental aquest que es va emetre als Estats Units, filopropagandístic de la famosa operació Hijab, que amb aquesta operació Hijab jo particularment tinc dues preguntes. Un cop llegit el llibre i un cop vist l'historial de la pel·lícula i tot el que circula, tota la documentació que circula per internet, jo tinc dues preguntes que a mi se'm fan molt curioses. D'entrada, la primera i més important. Una operació científico-militar que teòricament, per lo que jo vaig entendre, va dirigida a cartografiar bàsicament tot el que és l'Antàrtida i a crear una base nord-americana d'operacions científiques a l'Atlàntida, que si no recordo malament s'havia de dir New Amèrica o alguna cosa així. Little Amèrica. Little Amèrica, la petita Amèrica, molt bé. Però en canvi, la formació dels bucs és una formació bàsicament militar d'atac, el que se'n diu un atac envolvent, és a dir, una pinça pels cantons i un estendard, un ariet pel centre, de forma que intentes que l'enemic tingui que dispersar les seves forces, tenint en compte que allà l'enemic més gran que hi ha és el gel i els balaners. Per quina raó s'ha de fer un desplegament militar d'aquestes característiques? Xavier, esta pregunta es la que sigue siendo hoy válida. Es decir, pensad que todos los datos de la operación Hijab están bajo el epígrafe clasificado y no se desclasificarán hasta el año 2035. La pregunta es por qué, ¿no? Si no prorroguen. Y bueno, y cuando desclasifica la gran pregunta es, ¿lo han desclasificado todo? I després desclasifiquen, mires els fulls i estan tots ratllats negres que dius, home, gràcies per desclasificar ratllats negres. Claro. Entonces el tema es este, ¿no? Es decir, ¿por qué se hizo? Yo me lo sigo preguntando, ¿no? Yo tengo mis teorías, evidentemente, y he estado investigando, he podido hablar con gente y allí me pasa algo que no es lo que ellos preveían. De hecho, el nombre de la operación Hijab, el salto de altura, viene por el salto que da de Estados Unidos a la Antártida, ¿no? Y lo puso el almirante Nimitz. El calendario fijado en un principio era desde diciembre del 46 hasta que es el verano austral, hasta julio del 47, que es pleno invierno austral. Y por lo tanto estamos hablando de medio año, de unos 8 meses aproximadamente. ¿Cuáles eran los objetivos, digamos, fundamentales de esa operación? Probar a las tropas y el material en situación extrema de frío. Bueno, consolidar y ampliar la soberanía norteamericana sobre la mayor área posible del continente antártico. Bueno, determinar la posibilidad de mantener las bases en la zona y áreas factibles para ello. Desarrollar técnicas para el mantenimiento de bases aéreas sobre el hielo, o sea, la idea era a través de aviones. Y sobre todo ampliar el conocimiento sobre la geografía, geología y las condiciones meteorológicas y electromagnéticas de la zona. Estamos hablando del polo. Digamos, estos eran los objetivos oficiales que públicos, conocidos, que nadie discutió, ¿no? Curiosamente, antes los innombrados han nombrado al almirante Richard Evelyn Byrd, que fue efectivamente un gran héroe americano, al nivel de Lindbergh. Era un hombre pues, que conocía el continente antártico como la palma de su mano. De hecho, estuvo a punto de morir en alguna de las expediciones porque estuvo aislado meses y lo encontraban prácticamente moribundo, ¿no? Era un hombre pues, muy simpático, era un hombre de un gran public relations, era un hombre que sabía pues, vender una historia. Y de alguna forma, pensar que cuando se propone esto, las arcas americanas están exhaustas, acaban de pasar una guerra mundial. Es decir, que ahora, ¿por qué mandamos ahí unos barcos a hacer esta historia? ¿Qué tontería? Yo, por lo tanto, claro, tenía que ser alguien que pudiera convencer al gran público de que valía la pena hacer esto, ¿no? Y entonces, Byrd fue nombrado el comandante científico de la operación. Evidentemente, esto le encantó a él y magnífico. La expedición, como tú comentabas, efectivamente son barcos prácticamente de guerra, eran 13 barcos, entre ellos el nuevo portaaviones Philippine Sea, portaaviones, lo explicarás, y un submarino Senen concretamente, ¿no? Rompehielos, aviones de carga y combate, helicópteros y 5.000 hombres. I avions que es llançaven en una plataforma Sí. portaavions. Sí. Llevaban un sistema con unos cohetes que los impulsaban para poder ganar altura rápido. De hecho, sigue siendo la operación militar más grande jamás efectuada en la Antártida, ¿eh? O sea, no ha habido todavía otra como aquella. Tú también has comentado una cosa importante y es que
se formaron como 3 grupos, digamos, de penetración en la Antártida. Un grupo central, que lo llevaba el comandante Richard Croizon, el grupo oeste, que lo llevaba el capitán Charles Bond, y el grupo este, que lo llevaba George Dufek. Claro, la pregunta es por qué se hace esto. Y, bueno, si vas allá, pues vas a una zona y trabajas en lo que te interesa, ¿no? Desde la base Starlink de América que comentábamos antes, a partir de aquí pues empezó el sistema de rodeo de la Antártida y confluía precisamente en la zona alemana, o lo que los alemanes se habían quedado como Nueva Suazilandia que comentábamos antes. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, tras la llegada y varias semanas de reconocimiento de la zona oficialmente, esto es oficialmente, la flota regresó a los Estados Unidos. Según los responsables, ya se habían conseguido los resultados que se buscaban. Ya habíamos comprobado lo que queríamos. La estancia en la zona no llegó a las 8 semanas. Pues ya hablábamos de diciembre hasta julio. 8 semanas son 2 meses escasos. ¿Qué sucede? Sí que sabe que se perdieron aviones, material de todo tipo e incluso hombres. Algunos barcos debieron de ser reparados en bases de paso por los desperfectos sufridos. Clar, aquesta és la segona gran pregunta que jo tenia. És a dir, una operació aparentment sense enemic, sense més riscos que el gel pugui escunyar algun barco, diguem, cosa més. És una operació en la que curiosament s'abandona el lloc d'una forma aparentment precipitada, però a sobre amb baixes materials i humanes, i que a més reconegudes, vull dir que no es van explicar com es van explicar, diguem, no? Però que és molt curiós que una operació bàsicament no militar, bàsicament sense riscos per les vides i el material, més enllà d'això, que el gel pugui hacer algún daño, però que tinguis danys materials militars. Algun avió també es va desaparèixer, vull dir, o es va trencar, que dius, com pot ser? Sí. Yo la pregunta que me hago es, al margen de la que tú haces, que es correcta, es ¿quién hizo la planificación? Porque tú no puedes planificar enviar un contingente militar para 8 meses y a las 8 semanas largarte diciendo que ya han cumplimentado los objetivos previstos. ¿Quién planificó esto? Qué gran equivocación, ¿no? I quins objectius eren? Que en 8 setmanes tanta gent ja ho ha fet. Sí, exacto. Entonces hay una cosa muy curiosa que durante el regreso y frente a Chile, el almirante Byrd, desde el barco, el Mount Olympus, que era el barco insignia de la flota, hizo unas declaraciones al periódico El Mercurio, de Chile, con fecha 5 de marzo del 47, ante un periodista que era Lee Van Atten. Es curioso las cosas que llegó a decir el Byrd. Yo no voy a leer el artículo entero, pero sí que extraigo algunas cosas. Dice, a bordo del Mount Olympus en alta mar. El almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante dijo, no intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones procedentes de ambos polos. Byrd continúa, no puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado ya el tiempo en que podíamos refugiarnos en un completo aislamiento y descansar la confianza de que las distancias, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad. El almirante encareció la necesidad de permanecer en estado de alerta y vigilancia a lo largo de lo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Perquè si no és que les balenes han decidit crear un exèrcit per defensar-se dels humans o los pingüinos. Sí, porque muchos han llamado a la operación Hayab la guerra de los pingüinos. Claro, ¿de qué invasión está hablando este tío? ¿Quién es el invasor? ¿A qué clase de aviones o aeronaves son esos que van de un polo a otro? ¿Quiénes son sus tripulantes? Son preguntas que surgen cuando lees el artículo. Lo que sí que puedo decir que a partir de aquí, claro, surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué se envió una flota a más de 20.000 kilómetros de sus bases cuando los mismos objetivos se podían haber sido probados en Alaska o Groenlandia o Polo Norte? Si voy a probar el largamento en temperatura máxima, puedo ir a Alaska perfectamente, no tengo que irme a la Antártida. Claro. ¿Por qué al almirante Byrd se le prohibió a partir de entonces cualquier declaración oficial o aparición en actos públicos? ¿Por qué se le negó al ostracismo oficial? Se le fue prohibido cualquier tipo de actividad pública. ¿Por qué al año y medio de High Jump, el secretario de la Marina Forrestal comenzó a hablar más de la cuenta, se le ingresó en un hospital naval de Bethesda en Estados Unidos y el 22 de mayo del 49 se dice que se arrojó al vacío? Sí, va caure casualment per una finestra. Sí, además un hombre que según decían tenía depresiones, lo único que tiene que hacer es ponerlo en el piso 16, ¿no? Porque además estaba en el piso 16, ¿no? La apertura era que el tío se tira. Bueno, perquè en aquella època hi havia una mala costum als Estats Units de finestres poc resistents i la gent queia per les finestres. Sí, eso pasa, claro, es la ley de la gravedad. Sí, no, però que quan hi havien detinguts allò hostils o acusats d'espionatge i tal, no sé per quina raó
en aquelles èpoques molta gent va acabar No, los accidentes suceden, ¿eh? Jo i tant, per suposat, casualment. Y para mí, una pregunta de coma sería: ¿por qué a día de hoy los documentos de la operación High Jump siguen estando clasificados por el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia interamericanos al gran público? Y no se puede saber lo que pasó en realidad. Es decir, ¿qué hay de grave hoy, año 2011-2012, que puedo saber qué pasó en 1947? Es decir, ¿qué va a cambiar mi vida? ¿Cuál es el gran secreto, ¿no? En el año 58, o sea, ya años después, y al mando de nuevo de Byrd, aunque testimonialmente, ya que murió poco después, se lanzó la operación Deep Freeze en la Antártida. Tampoco se tiene información sobre esta operación, aunque se afirma que se lanzaron 3 bombas atómicas y que son el origen del agujero de la capa de ozono. ¿Por qué el ejército americano realizó esta nueva operación militar varios años después de High Jump? Y el nombre Deep Freeze ha seguido siendo usado hasta la actualidad por el ejército USA en otras operaciones y misiones a la zona antártica. Curioso. Entonces se lanzaron esas bombas, según parece, y la verdad es que no saben por qué, ¿no? I aquest cas no ho sabem mai. No, evidentemente. Evidentemente. Yo, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, que es el año 47, ¿no? Bueno, perdón, hago un inciso. Hablando un poco de lo que tú has dicho en tu introducción. Efectivamente, cualquiera de nuestros oyentes puede coger su teléfono móvil o a través de Internet, en Google Maps, y cuando se dirijan hacia la Antártida, observarán que es la única zona del mundo donde su centro está tapado. Además está como, así como antes había una mancha blanca claramente, ahora han puesto una especie de estrella en medio, de la que surgen, supongo, los meridianos, me imagino, pero yo no puedo ver que hay en el centro de la Antártida. Y esto, aunque yo no soy una persona que el tema de la tierra hueca pues lo acabe de entender muy bien, me resulta curioso que Google Maps, esa zona de la Tierra, la tenga bajo una, como ocultada por lo menos, o tapada, y no entiendo el por qué. O sea, no hay ninguna zona del mundo que sea así, ¿no? A més, normalment Google Maps només tapa allò que el govern americà li obliga a tapar. Segurament ho ensenya tot. Seguramente, ¿no? Perquè si no hi ha hagut algun problema, clar, com que s'està als Estats Units, no els hi queda més que quan el president o qui sigui diu esto no s'ha de ver, ho tapen. Yo dejo la pregunta ahí, ¿no? Yo dejo la pregunta ahí. Home, alguna cosa hi haurà, això és segur. También en Google Maps, las coordenadas 66 grados 36 minutos de la Antártida, se puede observar un objeto muy extraño que parece una cúpula metálica que cubre la entrada a una caverna. Parece móvil, además. También se puede observar en Google Maps, a 66 grados 33 minutos sur, 99 grados 50 minutos este, una especie de caverna que tiene 90 metros de amplio y 30 metros de altura, ¿no? Que se dirige no sabemos a qué conduce esa caverna, ¿no? Y está allí. Pues, bueno, hay unas fotografías que comentaremos después, ¿no? De todas formas, yo también quería decir que el año 1947 es un año muy curioso, ¿no? Porque para mí es un año de giro. Yo casi me hablaría de como el año 2001 fue con las Torres Gemelas un cambio histórico muy importante para muchas cosas. En 1947 quizás ha pasado más desapercibido, pero vamos a ver algunas cosas que pasaron ese año, aparte de la operación High Jump. Primero, el primer avistamiento oficial de platillos volantes en el Monte Rainier, en el estado de Washington, por Kenneth Arnold, el 23 de junio. Es la primera vez que oficialmente se habla de discos, que en realidad no eran discos lo que he visto, pero sino una especie de alas delta. Pero bueno, ya se empieza a oficializar la existencia de algo que no sabe qué es. El famoso incidente de Roswell, con la supuesta captura de un platillo volante, 8 del 7. La creación de la CIA, 18 del 9. Estonia, Lituania y Letonia son incorporadas a la fuerza de la Unión Soviética, 10 del 2. Creación de la ONU, en la ONU de la Comisión de Desarme Mundial, 13 del 2. Retirada de las tropas británicas de la India, 20 del 2. El FMI inicia sus operaciones, Fondo Monetario Internacional. Werner Heisenberg declara que la URSS trabaja con científicos nucleares alemanes, 23 del 3. Pakistán y la India se independizan del Imperio Británico, 14 y 15 de agosto. Primera guerra indo-pakistaní, guerra de Cachemira, 21 del 10. Unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el Benelux, 29 del 10. Creación del Plan Marshall, 12 del 7. Salida del barco Exodus hacia el futuro Israel, 11 del 7. Y el capitán Thomas F. Mantel muere durante la persecución de un platillo volante. O sea, son cosas que se dan cita en un año, para mí muy interesante por muchas cosas, ¿no? Parece que a partir de aquí se inician cosas. Yo lo que creo, por ejemplo, es que todo el tema de los platillos volantes, y lo lamento por los ufólogos, lo lamento por gente que cree de buena fe en el origen extraterrestre. Yo personalmente creo que de extraterrestres no tienen nada, es decir, ellos son totalmente terrestres y me parece de una soberbia tremenda creer que nos viene a quitar gente de personas o seres de otros planetas en un planeta que se pierde la inmensidad del océano, del universo, que vamos, no somos absolutamente nada. Es decir, no creo que haya ningún interés por venir a vernos. Pero sí que creo que se ha creado toda una cortina de humo a partir de Hollywood, a partir de, que incluso lo explico en la Antártida, en el libro,
creo que se ha formado toda una desinformación para llevar estas naves discoidales hacia todo el tema extraterrestre y a partir de aquí pues puede buscarlo usted, ¿no? Para ocultar precisamente su origen terrestre, ¿no? Que yo no puedo decir que en este momento Estados Unidos o Rusia que puedan tener naves de este calibre, esto es posible, porque ellos no nos explicarán nunca qué hacen de forma secreta. Pero yo creo que su origen viene de Alemania, son naves totalmente alemanas en su momento, y tampoco tiene que extrañarnos que una nave sea discoidal, porque ya en los años 20 existen patentes alemanas de naves discoidales, en aquel momento muy primitivas, muy básicas, pero una nave voladora puede ser perfectamente discoidal, o sea, no tiene por qué ser con alas necesariamente. Lo que pasa es que le hemos atribuido ya todo el tinglado extraterrestre y cuando vemos una nave redonda, pues és un platillo volante. Llavors, clar, aquesta és una de les meves incògnites un cop llegit el llibre, perquè clar, el llibre acaba d'aquest pal, diguem, que dius, i ara què? Llavors, clar, a mi se'm fa molta pregunta, és a dir, al 47 passa tota aquesta peripècia nord-americana, després passa que els americans teòricament llencen unes bombes atòmiques a l'Antàrtida, que presumiblement seria per acabar amb aquest imperi nazi, però llavors, diguéssim que des de 1947, que es va haver tot el tema de Roswell, per aquesta història, fins avui s'han seguit veient ovnis, i a més aquests ovnis, diguéssim que en molts casos han evolucionat en la seva forma, han deixat de ser discoidals per ser, diguem, més esfèrics o més tipus piramidal, i no sé què, no sé quantos, però dius, la pregunta seria molt concretament, ¿encara segueixen allá? Yo no creo que estén en la Antártida. Yo creo que fueron hacia Sudamérica sobre todo. Y yo creo que, o por lo menos sí que había planes muy importantes llevados por el general Hans Kammler de las SS, que era el responsable científico de todos los grandes proyectos a partir de julio de 44, después del atentado de Hitler. Y yo creo que había una idea bastante bien desarrollada por los científicos alemanes de vuelos ya espaciales, utilizando no ya cohetes, porque los cohetes para ellos eran naves ya totalmente desfasadas, incluso ya en aquel momento. Ellos ya hablaban de motores antigravitacionales, hablaban ya de un tipo digamos, de propulsión que no tiene nada que ver con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo creo que ellos siguieron sus desarrollos en Sudamérica sobre todo. Hay pruebas de ello. Yo, de hecho, en el último libro que saldrá en primavera hablo de todo esto. Y yo creo que pudieron haber llegado a la Luna. Es decir, a ver, no puedo sostenerlo ahora mismo con un dato fiable. Es más que nada las pesquisas que he ido haciendo parece que la cosa va por aquí. De hecho, la base lunar es la base alfa, se llama alfa, y ellos pues parece ser que llegaron ya en el 45, 46, poco después de la guerra ya llegaron allá. Esto viene a cuento un poco por todo el desarrollo espacial americano. De hecho, no nos engañemos, cuando los americanos llegan a la Luna, es un desarrollo alemán en aquel momento, es un desarrollo de Werner von Braun, que desarrolla los cohetes V2, pero con varias fases, y que se convierten en los cohetes Saturno, que llevaron a los astronautas americanos teóricamente a la Luna, ¿no? Yo siempre me he preguntado que aquella noche del 69 en que aterrizaron en la Luna, alunizaron, primero qué es lo que vieron allí, y luego por no se ha vuelto. Hubo varias misiones a la Luna. Pero además una cosa muy curiosa. Antes de la primera llegada del Apolo 11 a la Luna, hubo una nave que la Explorer americana, que se lanzó el 20 de abril de 67. El 20 de abril es el cumpleaños de Hitler. La nave que aterrizó en la Luna con los astronautas aterrizó el 20 de julio, fecha del atentado de Hitler. Y el Apolo 16 alunizó el 20 de abril, fecha del cumpleaños de Hitler también. Bueno, no sé, son cosas que, bueno, no sé, son muy curiosas como mínimo, ¿no? Hay muchas fechas durante el año, ¿no? Porque tiene que ser eso. I després hi ha una altra pregunta que jo, abans fora de micròfons, li feia més que res per lògica economicista, bàsicament, i pràctica. És a dir, per què crear una... Después de haber anat a la Lluna, y teóricamente qué fantástica es la Luna, qué bonita es, lo tenemos todo controlado, plantamos la bandera, tot el rotllo bé, com el fan els americans, seguint la seva parafernàlia habitual. A l'hora de muntar una base internacional, la munten orbitant, amb tot el que això té de risc econòmic i físic, és a dir, qui ens assegura que demà aquesta base orbital no té una avaria per l'òrbita i ens cau al cap. Quan tenint una base fixa a la Lluna, amb les mateixes necessitats d'oxigen, d'alimentació, de tot, és molt més barat
anar allà i deixar caure un container o 2, 4 o 5 plens d'aliments i de material de no sé què, i que la gent que està a la base de la Lluna els agafin els proveïments, que enviar una nau que s'ha d'acoplar, que ha de no sé què... En fi, que és raro que havent anat a la Lluna, sabent que allà teòricament no hi ha res, per què muntar una base internacional orbitant al voltant de la Terra? Sí, es una gran pregunta. Yo también me lo he hecho muchas veces. Piensa que para llegar a la Luna son 3 días, que no es ningún viaje de meses. Al contrario, son 3 días. En 3 días estás allá instalado y ha llegado sin ningún problema. El que hayan hecho una base espacial en órbita atenta al sentido común, estoy de acuerdo. Pero también puede tener una explicación militar. Una base en órbita es una base que yo puedo mover y dirigir hacia donde yo quiera del planeta Tierra. La Luna está fija, está en su órbita y por lo tanto, si yo quiero hacer un ataque a según dónde, quizás esto no me sería tan fácil desde la Luna. Pero bueno, este sería, digamos, el campo militar que puedo entender. Aparte de aquí, ya no lo entiendo por qué no se ha ido a la Luna más veces, ni por qué efectivamente no hay ya una base lunar. Incluso seres humanos que hayan nacido ya en la Luna. Fíjate, en el año 79, fíjate, se podría haber montado ahí un buen timblador. Y desde la Luna mandar cohetes donde haga falta. El hecho que no tenga atmósfera, o por lo menos, algunos dicen que sí que hay atmósfera. La atmósfera es diferente un poco a la Tierra. Permite la salida de cohetes y de naves mucho más fácilmente desde la Tierra, sin lugar a dudas. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es de sentido común que la Luna es el lugar que hemos de colonizar como nuestra base espacial para entendernos, ¿no? Y a partir de aquí salimos donde haga falta. Claro, la pregunta es por qué no se ha vuelto, ¿no? Se habla de volver en 2018, en fin, se habla de si los chinos quieren ir, de si los rusos, en fin, hay muchas historias. Yo me sigo preguntando por qué no se ha vuelto y por qué efectivamente pues, se gasta mucho dinero en una ingeniería tremenda, que no digo que eso no tenga unas implicaciones luego técnicas en la Tierra, o sea, el saber aprender a hacer una base espacial pues tiene mucho desde el punto de vista de enseñar, ¿no? cómo se trabaja en el espacio, estoy de acuerdo. Pero desde el punto de vista práctico, salvo que sea militar, no tiene mucho más sentido una base así. Llavors, si fos una eina militar, anem a dir, vostè com ho enfocaria? Una eina militar d'atac, per entendre'ns, amb alguna zona de la Terra rebel als interessos nord-americans o internacionals, perquè recordem que a la base internacional hi cooperen americans i russos. I ara els xinesos diuen que volen muntar la seva. O seria una base defensiva per lo que pugui venir de la Lluna? Puede ser ambos. Yo ataque a la Tierra, yo le llamaría ataque preventivo o defensa preventiva, que es como llaman los militares americanos, ¿no? Es un eufemismo, ¿no? Entonces, previenen ya el ataque y por lo tanto se cargan a quien haga falta. Puede ser perfectamente una nave que orbita alrededor de la Tierra y que protege de algo que puede venir de la Luna. Perquè, Claro, perfectamente, evidentemente, sí, claro. perquè clar, hem de dedicar, jo no ho he dit, però en el seu llibre, el senyor Botellà, fila argumentalment molt bé tots aquests aconteixements que ens ha comentat i destila una teoria de tot allò que va succeir el 1947 i després ens deixa amb el carnonet a la boca i luego què, no? I per això he volgut posar inicialment aquest àudio d'Iron Sky perquè, clar, seria la solució alternativa de dir, home, un cop els americans ens han descobert i ens han intentat putejar tant com han pogut, si tenim eines i científics i capacitat per a migrar a la Lluna, doncs potser sí que ens muntem la nostra base a la Lluna. I llavors sí que tenia un sentit, això que diu la pel·lícula Iron Sky, que si us mireu els trailers, en un dels trailers ja ho dic, que quan els americans baixen de l'Apolo i es donen la volta, es troben la bandereta nazi allà clavada i amb uns nazis que els diuen hola i adeu, no? Llavors, la història seria que tots aquests ovnis que fem 50-60 anys veient, que serien Luftwaffe Commandos, que van patrullant. Pueden ser, sí, efectivamente, pueden ser naves que vienen de la Luna, observan cómo está la Tierra, en fin, interactúan si les interesa y regresan, ¿no? Y no interactúan en nada concreto esperando un momento determinado, ¿no? Yo, lo que decíamos antes, todo el tema de las expediciones lunares terrestres por parte de Estados Unidos siempre ha sido rodeado de algo de un cierto misterio. Quizás no lo tiene. Yo creo que hay 3 teorías. Una es que fueron y lo que encontraron allí pues no se podía explicar y regresaron. Otra es que fueron, pero lo que hemos filmado está filmado en la Tierra, o sea, no es la filmación original allá arriba. Y otra es que no fueron, así de claro.
Yo he visto el módulo lunar en Cabo Cañaveral y aquí son 600. Tío, un 600. Yo me pregunto, ¿es posible llevar una con este volver? Que me resulta extraordinario, ¿no? Suposo que sap que hi ha un àudio teòricament captat per un radioaficionat en el que va ser Armstrong, em sembla que era? Bueno, Buzz Aldrin o Armstrong, sí. Que quan baixa així i diu, ostres, això què és? I al Sí, final están diuen, aquí, hay unas naves aquí en este cráter, sí. i al final diuen, canvia de freqüència Sí. i no miris el que no tens que mirar perquè això no toca. Exacto. Clar, hi ha les versions, que evidentment, hi ha qui defensa a tota costa que són extraterrestres que tenen una base a la Lluna i després ja hauria l'alternativa, la que vostè ens exposa, de que realment el que es van topar allà van ser amb habitants de la Lluna, que serien, com li diríem, selenites nazis, diguéssim, no? Seria això, no? Nazis selenites. Sí, algo así. Que ens podem quedar amb el que vulguem. Primer hem de decidir si acceptem aquest àudio com a bo o com a falsificació, perquè aquesta ja és la primera discussió, y después ya la segunda. Yo lo que pasa que, claro, cuando tocas temas científicos americanos, y ya no digo rusos, que estos son el silencio absoluto, ¿no? Sí. Claro, surgen demasiadas cosas, demasiadas preguntas, y a veces las explicaciones que dan oficialmente, claro, es que atentan al sentido común, ¿no? Y dices, bueno, no puede ser. Y luego, en el fondo, que puedan haber allí nazis, si es el caso, bueno, están allí, y bueno, nosotros estamos aquí, a ver qué pasa, ¿no? Y si no han hecho nada en los últimos 60 años, van a hacerlo ahora. Me explico, es decir, que cuál es el gran problema, ¿no? De alguna manera. El que hayan podido llegar allá y que hubiesen tenido una tecnología superior a la de los aliados, bueno, ¿y qué? Es evidente que la tenían, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Y buena parte de los adelantos que tenemos hoy en nuestros casos pues vienen de allí. Clar, però us t'imagines si els americans se senten amenaçats quan, jo què sé, quan la Xina se suposa que està desenvolupant tecnologia nuclear, que estan al mateix planeta, vull dir que a veure, que ens podria més fàcil per atacar, si ells tenen la sensació o saben que a la Lluna hi ha algú amb tecnologia molt més avançada que la tecnologia nuclear, tenen que tenir un culet així de petit. Bueno, también pueden hacer otra cosa, pueden mandar un cohete con varias bombas atómicas, varias cargas atómicas y volar la zona de la Luna donde se supone que están estos señores, ¿no? Sí, siempre y cuando es que siguen allá no li volin el cohete. No, claro. Lo que pasa es que igual lo que hay es demasiado serio para una historia de estas, ¿no? Yo es la duda que tengo. Entonces, claro, oyes tantas versiones, incluso de Kubrick. Bueno, hay muchas historias que oyes que no sabes si es... Yo ¿sabes qué pasa? Que yo no creo en la teoría de las conspiraciones. Yo creo en la teoría de las coincidencias, ¿no? Son cosas que coinciden, ¿no? Siempre está el mismo tipo de gente, siempre está la misma historia. Aquí hay algo que coincide en el tiempo, ¿no? Y que ya no se habla de conspiraciones ni de conspiranoicos, es un tema de qué coincidencia. Que siempre pase esto, o que siempre esté así, o que siempre sea aquello. En tot cas, si vostè té raó, des del 1946 fins avui, 47 fins avui, tot el que hi ha hagut ha sigut una gran conspiració per amagar una veritat. Bueno, no es nada sorprendente tampoco, ¿no? Sobretot venint de segons on, ¿no? No, vamos, conspiraciones ha habido muchas. Y muchas veces cuando, ahora quizá nos apartamos un poco del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la Reserva Federal Americana. Mucha gente cuando hablas de la Reserva Federal dicen, bueno, es el Banco de Estados Unidos, el gobierno americano, es el que edita el dólar y tal. La Reserva Federal es un banco privado. Mucha gente que bueno, es un banco privado. Y luego en 1913, que es cuando se creó, el año 13. Y fue una conspiración para crear el Banco Federal, la Reserva Federal Americana, y controlar el flujo de dinero. Y es la que ha creado la deuda. La deuda es muy sencillo de eliminarlo. La deuda vendría por el asunto de que los países pudiesen emitir su dinero. En el momento que no puedo emitir dinero, yo pierdo soberanía. Claro. Y estoy pendiente de un banco privado como es el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, que son bancos privados, pero lo que te interesa es editar dinero y que tú no devuelvas con intereses brutales o con activos de tu país. Claro. ¿Vale? ¿Qué hizo Lincoln? ¿Por qué lo mataron? Fue una conjura, porque Lincoln editó los greenbacks, que era un dinero editado por él, a interés bajo para la gente, y sustentado con la plata. Entonces lo llevan por delante. Kennedy, ¿qué hizo? El 4 de junio del 73 el tío firmó un edicto. Bueno, la Reserva Federal se acabó. Pero usted ya no edita. Y llegó a editar los dólares Kennedy. A unos intereses mucho más bajos para la gente. No, que eso lo cargaron, evidentemente. Jo quan parlo dels fons monetaris internacionals no sé per què, no sé si vostè ho ha escoltat alguna vegada, però jo tinc com un xip mental que m'enganya i sempre dic el Front Monetari Internacional. Després dic, ui no, que és el Fons Monetari, però ho faig involuntàriament, Puede ser presidente, no, aquí el subconsciente es el que vale. I jo sempre dic el Front, i després quan ho dic, hi ha alguna cosa que no he dit bé, i clar, és que com fa un fons en front, però al final, realment, quan veus segons quines decisions prenen al voltant de l'economia mundial,
semblen un front revolucionari. No es por nuestros intereses. No, no es és por pel intereses seu. de los gerifantes. Home, a veure, jo ja sé que ara ens estem apartant molt del tema, No, pero tienes razón. Però jo, tot aquest tema de les crisis econòmiques, jo darrerament estic al·lucinant, perquè, a veure, els americans munten tot aquest sidral, perquè bàsicament en tot aquest tema de les hipoteques als comerços i tot això, ja ens va muntar el gran sidral invaint tots els bancs d'Europa i del món d'hipoteques incobrables. Para empobrecer a la gente. Sí, Clar. Però ara resulta que són els americans que diuen que l'economia europea, si no fa no sé què, s'anirà a fer punyetes. Dius, a veure, xato, si te l'has liat ets tu. Ara, quines lliçons ens estàs donant als europeus sobre economia, sobre bancs, sobre estalvi i sobre moneda, quan tot el merder l'heu liat vosaltres i encara n'heu fet net? Xavier, yo solamente tengo una pregunta que a día de hoy nadie me sabe contestar. Las personas tenemos una deuda, las empresas también, los bancos también y los países también. La pregunta es, ¿quién es el acreedor? Pregúntatelo, ¿quién es el acreedor? Això igual Heidelberg ho sap, no? Com es diu el grup? No, Bilderberg. Igual Bilderberg ho sap. Yo la pregunta que hago, y esto es una pregunta incluso a gente en bancos, ¿quién es el acreedor de esta deuda? No, bueno, es que ¿quién? No les van a responder. ¿Quién es el acreedor? Haz esta pregunta y verás cómo los desmontes vivos. Dígame quién es el acreedor, ¿a quién le debo este dinero? ¿Quién nos lo está reclamando? Llavors, clar, parlant de tot això, jo sí que anem de tema en tema, però amb aquest món... No, hay ligazón, Sí, amb tot aquest món, diguem-ne, aquest submón pseudocientífic que anem passant d'un tema a un altre, tot està interrelacionat, malgrat que sembli que no. Tu no pots començar a parlar d'ovnis sense acabar parlant de conspiracions, sense acabar parlant de la CIA, sense acabar parlant de moltes coses, i és igual que hi entrem en aquest tema pel tema nazi, per la Segona Guerra Mundial, és igual perquè acabes arribant al mateix lloc. Llavors, jo si no recordo malament, amb el seu blog, que si vol podem dir el nom, perquè si la gent el vol visitar, jo tinc molt mala memòria. Enigmática. Es Felipe Botalla, blogspot.com. Blogspot.com. No lo puedo entrar. Però el que jo connecto amb vostè no és Blogspot, No, pero entonces es Enigmática y es mi blog. Vale. Yo tengo artículos sobre la Reserva Federal y todo. Vale. Bueno, pues jo he llegit alguna... Enigmática, con K, Enigmática. Vale. Llavors posant Enigmática al buscador... Sí, en Google y aparecerà esto, Enigmática. Doncs la història és que jo he llegit alguna cosa, crec, no faci cas de la memòria, que és molt dolenta, que vostè feia algun comentari, alguna referència sobre allò que se n'ha dit al nou ordre mundial. Igual estic equivocant. No, sí, hay un blog, sí. Llavors, tot això formaria part d'aquest gran conglomerat, de tota aquesta gran conspiració, diguem-ho així, per arribar a un nou ordre mundial amb el que hi hauria segurament un sol govern, una sola economia, que al final no se sabria ben bé qui mana, però que tots estaríem a les ordres de... ¿Sería parte de eso? Sin duda. Vamos a hacer el nuevo orden mundial. Vamos a hacer el socialismo en todo, porque los grandes magnates son socialistas y quieren todo en manos de muy pocos y el resto ganado. Así de claro. Y esto ya lo están logrando. O sea, están logrando pues que haya una sola moneda, una sola religión, el New Age, que están creando poco a poco. Esto es la nueva religión que vendrá, cada uno será la religión a su gusto y tal cual. Y eliminar los países. Fijaros que lo que es el hombre heterosexual, la familia, el ejército, la bandera, el país, todo esto lo están desmontando las fronteras. Están haciendo una sociedad multicultural donde nadie tenga raíces, donde cualquier cosa es válida, donde el relativismo triunfe. Y esto es un proceso muy bien hecho, es una cosa que vale la pena observar porque lo que pasa es que hay que estar vacunado para esto, ¿no? Pero vale la pena verlo porque es muy interesante, ¿no? Y vamos hacia la aplicación del socialismo. No es una sorpresa tampoco. Piensa que la Revolución Soviética fue financiada por grandes magnates norteamericanos e ingleses para que funcionase. Trotsky y Lenin no eran absolutamente nadie, pero fue con el dinero de grandes mundialistas, grandes banqueros mundialistas que aprobaron la revuelta en bolchevique del 17. O sea que no es así. Y Rusia siempre fue un laboratorio para la aplicación del nuevo orden mundial. Lo que pasa es que luego fue un desastre en su momento, pero aprendieron muchas cosas de ahí. De fallar s'aprèn. Sí, hombre, no tengas duda. És el mètode científic. No tengas una duda. Entonces, Prueba, fallo. y ahora están en ello y tal, y lo conseguirán, claro que lo conseguirán, porque además han logrado aborregarnos. Llavors, hi ha qui diu, per altra banda, que la famosa data del 2012 seria la data en què, d'alguna forma, no se sap què en qui, això jo ja tampoc no hi entro, es aconseguiria anul·lar o contraposar o evitar que triomfés aquest nou ordre mundial. Vamos a ver, para mí el pistoletazo de salida empieza en septiembre del 2001,
con las Las Torres Gemelas. Ahí empieza el pistoletazo fuego. O sea, ya venía de antes, pero se acelera brutalmente a partir de septiembre del 2001. El 2012 para mí es una fecha, a ver, no creo que diga nada en concreto, aparte del calendario maya, todas estas historias, no creo. Lo que pasa es que lo tenemos muy crudo para que esto sea así, porque estamos tan aborregados. Piensa que vivimos en una granja muy bien surtida. Entonces, yo voy a ir a la trinchera ahora, yo voy a ir a una barricada, pero ¿qué dices? Estoy pagando la hipoteca, tengo el pisito ahí en la playa, están bien alimentados. La gente hoy no lucha, hoy no hay ningún tipo de diálogo. Algú més intel·ligent que jo, que no recordo què era, però jo puc assegurar que segur que era més intel·ligent que jo, va dir una vegada que mentre tots els ciutadans del món, o una gran majoria dels ciutadans del món, tinguin un cotxe, una televisió i un piset, s'han acabat les revolucions. Claro, pero si es que es de sentido común. Es de sentido común. Entonces, esto lo han sabido hacer muy bien los mundialistas. Han sabido darnos por las 4 cosas para distraernos. Y no se preocupe usted, usted vaya trabajando. Y nos irán eliminando poco a poco, porque hay un gran plan para eliminar una parte de la población mundial. Aquesta és una altra de A les través teories de enfermedades, muchas historias, ¿no? Porque no interesa que haya tanta gente. que aquí aniríem a parar als famosos chemtrails, que jo no Los sé si ho veu los malament, però... chemtrails los estos chemtrails. físicamente, así que nos van fumigando con historias. Puede ser. Estamos comiendo continuamente cosas químicas. Yo trabajo para multinacionales. O sea, yo vengo del sistema. Y es así, ¿no? Es así. Es así, claro. Y muchas de las cosas que se utilizan, pues, realmente no sabes a largo plazo cuál es la consecuencia. A corto plazo, nada. A medio plazo, incluso nada. A largo plazo, nada. Misterio. Això és una miqueta, jo recordo, perquè hi ha molta gent que s'està parlant molt de que les farmacèutiques formen part d'aquest gran conglomerat, que diguéssim que amb totes aquestes vacunes que tant ens obliguen a posar-se, el que fan és debilitar-nos en comptes d'enfortir-nos. Jo recordo molt tota la gran pandèmia que van anunciar. Había varias pandemias. Sí, però aquesta és que no venia a existir, amb la famosa grip A, que ens van dir tothom s'ha de vacunar per la famosa grip A, que van comprar tantes vacunes i al final van haver molts menys morts per la famosa grip A, però molts menys que per la grip habitual. Es que no hay que hacer caso de lo que dice el sistema. No hay que leer ni los libros que recomienda el sistema, ni ver las películas que recomienda. El hombre que no amaba a las mujeres, eso no hay que leerlo. Todo el chico, olvídate. La película, no, olvídate. Todo esto no hay que leerlo porque son formas de los medios para arreglar el desorden del cerebro de una forma. El tema de las vacunas, es evidente que a una multinacional le interesa mucho más un enfermo crónico que una persona curada. Coño, es de sentido común. Entonces, yo quiero tenerte enfermo, te trataré con métodos paliativos, te sentirás bien, todo lo que tú quieras, pero estarás enfermo, entonces necesitarás mi medicina. Y esto es de cajón, esto es la base del consumo en muchas ocasiones. Lo que pasa es que yo, que he trabajado en consumo, claro, yo no puedo tener a la gente obligada de esta manera. Eran productos que tú puedes comprar o no en un establecimiento. Pero cuando entramos en temas de enfermedad, yo quiero que la gente yo no puedo creerme que no haya ya vacunas para muchas cosas. Claro. Me cuesta mucho creerlo, no discuto la dificultad, pero me cuesta mucho creer que no se hayan logrado según qué cosas. O gente que lo ha logrado, pues queda en el ostracismo, ¿no? Gente que lo ha logrado mejor vacuna contra la malaria, contra según qué cosas, pues esto no tiene ni voz ni voto, no desaparecen sencillamente. Seguramente hay muchos tratamientos, vamos a decir, alternativos que a lo mejor pueden funcionar. Ahora la Unión Europea quiere prohibir todo el tema de hierbas y todas las historias. Para tranquil·la la multinacional de turno. Clar, igual molts dels oients estan pensant, però escolta, què té que veure? Pues és que amb aquest món, quan entrem al món de l'ocult, d'allò que un no sap i ha d'imaginar o ha de conjecturar, tot està interrelacionat. No pots... Pues sí. Però és que la temàtica és el que és. És dir, no n'hi ha una... No pots agafar i dir, agafo el tema OVNI i la parto. Vamos a conectarlo con lo que decíamos antes. Vinga, va. Yo cuando escribo estos libros, hay una cosa muy curiosa cuando lees la historia, ¿no? Y es, uno puede ser partidario de Hitler o no. Puede estudiar la historia, le puede gustar o no le puede gustar. Yo aquí ni entro en esa, cada uno haga lo que quiera. Pero lo que sí que es cierto es que ha sido un personaje histórico, sin duda alguna, totalmente demonizado. Hasta extremos incluso absurdos en algunos casos. No estoy defendiendo ni uno ni otro, me es igual. Vale, es imposible que aquello fuese todo mal, porque para atentar sentido común, o sea, algo debió suceder bien. Lo que pasa es que hemos llegado a tal punto que no hay nada bueno en el sistema político. Nada. Y esto no es posible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo antes he hablado de Lincoln y de Kennedy, Hitler fue un tercer elemento que también fue contra el sistema. Porque tal como subió al poder en el 33, lo primero que hizo fue quitarse de todo el tema de la bolsa de valores, fuera. Editar su propio dinero.
el Reichsmark. Ya. Mm. Además comenzó con el trueque entre países, con éxito. México, Albania, Polonia, varios países sudamericanos más. Tú me das trigo, yo te doy maquinaria. Claro, los bancos ahí no intervienen. Claro. Y luego eliminó el patrón oro y fue el patrón trabajo. Cuando el tío pegó un torpedo en la línea de flotación de todo el sistema financiero mundial, que no podía ser, hombre, no podía ser. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que se nombre sobre este régimen y se quiera estudiar de una forma totalmente desapasionada, totalmente objetiva, es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, ha de haber algo que debe funcionar. Entonces, yo tengo muy claro que mucha gente dice, bueno, es que Alemania subió adelante porque, claro, se preparó para el armamento. Hasta el año 36, estoy hablando de 3 años de su pre-gobierno, se dedicó a obras públicas, las famosas Reichsbahn, las autopistas alemanas, todo el tema de trenes, todo el tema de tema totalmente civil. O sea, no fue un tema militar. Luego no fue por la guerra en España, por ejemplo, todo el tema del bolchevismo, ¿vale? Y evidentemente como país tenía que armarse, todo aquí, estoy de acuerdo. El que tenía el ejército soviético pues muy cerca de sus fronteras, que coño, era un tema importante, ¿no? Pero lo que sabe más de estos asuntos es que no puedas hablar de forma totalmente objetiva y que puedas decir, pues mira, efectivamente se puede equivocar en todo esto, yo no voy a decir que no, pero hay serie de cosas también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estos tíos llegaron a tal tecnología que representó un avance para la humanidad enorme, esto no se puede decir. Porque esto sería concederle algún tipo de para bien. I esto no puede ser. Però és jo tinc que dir, jo suposo que algun dels nostres oients, algun que haver-hi, haurà viatjat algun cop a Alemanya. Jo durant un any ho feia cada setmana. I s'ha dit que tota la xarxa d'autopistes a Alemanya, o la gran part, va estar dissenyada pel Tercer Reich. I escolteu, a Alemanya, la xarxa viària a Alemanya no són les carreteres nacionals com poden ser aquí a Espanya, sinó que són les autopistes. Tot el més són carreteres secundàries que estan destinades a enllaçar els pobles amb les autopistes. I com això es podrien dir moltes coses. Ara bé, jo particularment, sota el meu punt de vista, penso que s'ha de destriar entre tot el que és la ideologia política de l'extermini de tota una cultura i de tot un poble, que això jo particularment crec que s'ha de condemnar i ho condemno, però per altra banda, qualsevol que conegui Alemanya per dins i hagi treballat amb alemanys, coneix que aquesta gent tenen una capacitat de fer les coses d'una forma sistemàtica i organitzada que molts de la resta de països d'Europa no tenim. I per tant, és molt creïble que ells, en el seu moment, tenint a la seva disposició tot l'estat alemany per tal de crear tecnologia destinada o no a la guerra. Recordem que els americans, quan han tingut un salt econòmic brutal, ha estat quan han estat en una guerra grossa. No parlem de l'Iran, no parlem de l'Iraq, sinó parlem de la Segona Guerra Mundial, parlem de la Primera Guerra Mundial, que tota la maquinària de l'Estat estava destinada a la guerra. No oblidem que l'agost passat va haver un Premi Nobel d'Economia que va dir que perquè l'economia americana i de rebot tota l'economia mundial el que calia era inventar-se una guerra extraterrestre. Perquè tota l'economia estigués treballant per crear armament i, per tant, ja es deixaria de parlar de deute, de si els països tenen més del que deuen, etc., sinó que tot es destinaria a produir tecnologia. L'enemigo exterior. Exacte, com sempre ha fet els Estats Units, sempre que ha tingut un problema interior ha creat un enemic exterior potent. Per tant, tornant a Alemanya, jo crec que sí, efectivament s'ha d'estudiar la qüestió purament política i ideològica amb el que fa referència als jueus i altres pobles, però que sí que s'hauria d'analitzar a profunditat tot el que va tenir d'avenç, de salt tecnològic i econòmic en referència a tota la primera mitad del segle. A ver, piensa una cosa, además cuando estalló la guerra mundial y toda esa historia, la mitad del ejército alemán iba a caballo. O sea, no puedes plantearte una guerra mundial a caballo. Sí, claro, esto es totalmente cierto. De hecho, murieron casi 5 millones de caballos en la guerra mundial. O sea, que el caballo estaba allí, o sea que no era todo motorizado ni muchísimo menos. Yo creo que en esto, si, por ejemplo, el tema de desarrollos, pues pensar que una cosa que Konrad Zuse, por ejemplo, ya creó la computadora Z 3 años antes que la NK Aliada. Y una computadora ya programable y con teclado. Tengo fotos, espectacular. Werner Heisenberg y su mecánica cuántica matricial, por ejemplo, el premio Nobel por el principio de incertidumbre. Estaba Otto Hahn y la fisión nuclear, Werner von Braun los cohetes, el doctor Eugen Sanger y la matemática de Irene Brein, que además fue su mujer, ¿no? Y su Silver Fogel, que era un bombardero suborbital.
El doctor Enruske es un microscopio electrónico, es un desarrollo alemán. El Manfred Vogt con más de 600 patentes de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, del año 35 hasta el 44 Alemania inició la programación televisiva de forma regular. El Siegerato Vampir, que es la mira infrarroja, el desarrollo alemán. El Himmelsturm, que es aquella mochila que tú vuelas, es un desarrollo alemán para saltar sobre zanjas. Las placas vitrocerámicas que tienes en tu cocina vienen de los submarinos alemanes. Tú no puedes prender fuego en un submarino, estás quemando oxígeno. ¿Vale? Round Films ya tenían películas en 3 dimensiones. Gasolina sintética, penicilina sintética, joystick para guiar cohetes, un desarrollo alemán. El misil HS-293 guiado con cámara de televisión. Aviones de reacción y helicópteros colibrí. Se fabricaron más de 1000 helicópteros durante la guerra por parte de Alemania. Fue el primer país que hizo un desarrollo de helicópteros. Total. Diseños y pruebas de vuelo de discos volantes. Claro, con sistemas diferentes de propulsión, la bomba atómica. Hubo mucho desarrollo. Y todo esto, claro, todo esto no se puede decir fácilmente. Porque, bueno, ya está. No, pero ya estoy. Estoy viendo la fotografía del momento y la fotografía me dice esto. Yo no quiero entrar, como tú has dicho muy bien, sobre otra historia, porque todo el mundo se equivoca en muchas historias. Pero creo que hay que darle el valor que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, y lo digo en mis libros, que de alguna forma tú das algún tipo de beneplácito a ese sistema político, a esa persona, pues parece que estás en el rollo ese. Y eso no es el caso. Entonces, yo lo que intento es que la gente tenga un poco de criterio, un poco de idea, y piense que a lo mejor las cosas no fueron como se nos ha explicado hasta cierto punto. Y que hubo muchas cosas que a lo mejor, pues, no voy a decir agradecerle, però volem entender que, oye, fue un desarrollo d'ells. Home, hem d'acceptar que molt probablement moltes de les coses que estem utilitzant procedeixen de dissenys o de tecnologia alemanya. L'únic problema és que probablement han estat molts anys dins una caixa forta i ens els estan donant, diguéssim, amb comptagotes en funció dels interessos de governs i d'empreses que s'estan alimentant de donar-nos la versió A quan tenen la B, la C, la D, la E, la F ja guardades i quan tu ja t'has comprat la versió A llavors et diuen, mira la versió B, saps? Que és el que ens passa amb els ordinadors cada dia. Tu compres avui un ordinador i dius, hosti, tinc lo más de lo más. Y al cap de 3 mesos, hostia, tengo una carraca, nen. Y te has gastado 1.000 euros. Sí, Xavi, si tú quieres ver el futuro, te genera la tecnología militar o espacial. Ya. Piensa que la pintura antirradar es el desarrollo alemán ya. En los últimos aviones de la final de la guerra, del 44, ya habían pintado con pintura antirradar. Que es lo que ahora ves en muchos jets americanos. Y ahora, por ejemplo, y esto es una noticia de última hora, que estoy trabajando bastante y en mi blog ya tengo algún artículo sobre ello, se está empezando ya a hablar, y esto, historiadores... Cuidado que desenganchen en el micro de la conexión. Historiadores soviéticos incluso, que están hablando que... Rebobino. Yo una cosa que siempre me llamó la atención cuando Hitler entró en Rusia es la cantidad de prisioneros que hizo en muy poco tiempo. Está hablando de millones de tíos. La pregunta es qué hacían allí. No. Y ahora empiezan a haber historiadores que empiezan a decir que el ataque de Hitler a Rusia fue un ataque preventivo. Porque Rusia, Stalin tenía previsto el 15 de julio entrar sobre Europa con todo el ejército rojo. Lo que hizo Hitler fue adelantarse a los acontecimientos y de alguna forma proteger a Europa. Claro, esto es totalmente políticamente incorrecto, ¿no? Vamos a decir eso, pero claro, porque además los encontró que no estaban, digamos, con líneas defensivas, o sea, estaban preparados para salir en cualquier momento hacia Europa, o sea, estaban esperando la orden. Lo que pasa es que les cogió de sorpresa el ataque alemán. Y de ahí viene la cantidad de millones de tíos que capturó Hitler en la entrada y aviones que destruyó. Estaban todos junto a la frontera polaca para entrar en Alemania y sobre todo en Alemania. Això seria, des d'aquest punt de vista, l'única explicació que existiria a una pregunta que jo em faig molt de temps, és a dir, el Tercer Reich tenia pràcticament tota Europa conquerida. Si hagués esperat i hagués assegurat tots els fronts que tenia oberts, a tenir-los tancats i controlats abans d'entrar a Rússia, potser avui seríem tots alemanys. El que no tenia gaire sentit és de cop i volta, quan encara tenies l'exèrcit alemany molt dispers per tota Europa, és entrar a l'Alemanya i entrar just quan s'aproximava l'hivern. Que això va ser el principi de la fi, perquè ja va perdre moltes tropes. Va acabar enviant tropes al front que ja no existien. Hitler dona la seva bogeria, perquè també s'ha dit que Hitler va arribar a un punt en què el seu cap, per alguna raó, ja no estava on tenia que estar. I tots sabem que donava ordres als seus generals d'enviar tropes que ja no existien, que havien estat absolutament derrotades amb el front rus o amb el front. Vull dir, seria el gran error del Tercer Reich obrir el front rus, si no és que era la necessitat aquesta d'evitar la invasió soviètica a Alemanya, per entendre'ns. De hecho, la invasión soviética se retrasó porque estaba prevista para mayo y se retrasó por todo el tema de Grecia con los italianos. Entonces las tropas alemanas tuvieron que ir a rescatar a los italianos de Grecia y eso les hizo perder un tiempo y la operación empezó el 21 de julio del 41.
sea que hubo un retraso de 2 meses que eso pues contribuyó a entrar ya en el frío total, ¿no? Si no, yo creo que se llegaba a Moscú. El hecho que tuviesen el resto de Europa conquistado, bueno, relativo. El caso francés, por ejemplo, es una ocupación. No, porque los franceses, no te olvides que no solamente tuvieron el gobierno de Vichy, sino que además conservaron su flota en Toulon, tenían todas las provincias africanas, las cuales quiere decir que la bandera francesa, la gendarmería, quiere decir que en ningún momento los alemanes en este aspecto pues, no sometieron a nada en concreto, o sea, eran franceses. De hecho, ellos no querían ni la guerra con Francia ni la guerra con Inglaterra, y esto está documentado hasta la saciedad. Y si tomaron Francia fue porque Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania en el momento que entró en Polonia. Y lo que pasa es que se declararon a Rusia, que también entró en Polonia. Esto es muy curioso. Porque Rusia entró en Polonia y luego entró en las 3 repúblicas bálticas, entró en Finlandia y en la Bucovina del Norte en Rumanía. Pero eso parece que la gente se olvida. Parece que esto no tiene nada que ver. Bueno, la història sempre l'escriuen els que guanyen, no? I per tant, hi ha molts pobles a Europa, entre els catalans, que la nostra història doncs, ha estat escrita i reescrita en funció de qui ha guanyat les diferents guerres, que si l'haguéssim escrit nosaltres segurament l'haguéssim escrit d'una altra manera, i quan la intentem escriure ens diuen que estem bojos i que tot allò que expliquem no va existir mai, ¿no? Pero en fin, el món es de esta manera y o lo tomas o lo dejas. Y como no lo puedes dejar... Aquí hemos puesto unos cuantos ejemplos de por qué a lo mejor todos estos desarrollos, todas estas situaciones, pues hay que callarlas porque de alguna forma sería conceder algún tipo de crédito a este sistema y esto es lo último que el mundialismo pues va a hacer, ¿no? Y entonces nosotros hemos de tragar una historia determinada que cuando empiezan a rascar empiezan a aparecer muchos flecos extraños, ¿no? Esto que hace aquí, esto que hace allá, y entonces vas haciendo una composición de lugar hasta que llegas a una explicación que tiene mucho más sentido, ¿no?, que la explicación oficial. Pero bueno, está escrito así de esta manera, ¿no? Por eso mucha gente se sorprende, la gente tampoco le preocupa lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, estoy de acuerdo. Pero la Segunda Guerra Mundial es muy importante para entender cosas que nos pasan hoy, y por qué el mundo ha ido derivando hacia donde ha ido derivando, ¿no? Y por eso repito que hay cosas que se silencian porque no interesa hablar de según qué. Y entonces todo el tema de los platillos volantes extraterrestres pues está muy bien. Y estoy de acuerdo que se está empezando a preparar ya al mundo para una posible invasión extraterrestre teóricamente. Ya tenemos un enemigo común, nos olvidamos de todo esto, nosotros ya te van trincando bien y vamos a dedicarnos a los extraterrestres. Clar, perquè de fet una cosa que vostè apunta en el seu llibre, que jo sempre ho he dit que és així, el cosa que jo sempre ho he enfocat des d'un punt de vista, però jo com que sempre dic que ningú de nosaltres sabem la veritat autèntica, per tant totes les possibilitats són obertes, per mi tota interpretació és possiblement bona o possiblement equivocada, i és que el gran abanderat de les futures polítiques i esdeveniments mundials pensats pels americans és Hollywood. És a dir, Hollywood produeix allò que al govern americà li interessa produir perquè la gran distribució de les pel·lícules americanes a nivell mundial el que fan és mentalitzar a tot el món de coses que després sorprenentment passen. I si estem amatents o si tenim una mica de memòria i ens fixem en el present, veurem que des de fa una pila d'anys la invasió extraterrestre, i molt especialment els darrers 2 anys, la invasió extraterrestre està omnipresent a la producció cinematogràfica. O grandes cataclismos. O grans cataclismes. Però és que darrerament es podia fer una llista d'invasions extraterrestres de tota mena, de produccions dels darrers 4 o 5 anys fins avui, i fins fa 2 mesos a les nostres televisions espanyoles podies trobar fins a 4 o 5 sèries diferents que et parlaven totes de diferents invasions extraterrestres, totes evidentment producció nord-americana i totes evidentment producció nord-americana recent. Quan fa 15 anys, pràcticament, això havia desaparegut del mapa. Just havia hagut la gran eufòria al principi de les onades ovnis, als anys 80, perquè tothom estiguessin mentalitzat que hi havia ovnis i extraterrestres i tot això, i ara de cop i volta hi ha hagut una invasió cinematogràfica extraterrestre que jo sempre he sospitat i segueixo sospitant que alguna relació té que tenir amb una realitat futura, el que passa que jo no soc capaç d'esbrinar quina serà aquesta realitat futura, ¿no? Por eso yo antes comentaba que no creo en las conjuras de estos rollos, ¿no? Yo creo en las casualidades. Mira qué casualidad, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que esté esto así, qué curioso, ¿no? Llavors, Hay que planteárselo más así que no como una conjura. Claro que es una conjura. Parla de casualitat amb un sentit molt irònic. Hombre, no ninguna duda. Clar, és que jo ho he llegit amb el seu blog moltes vegades i dic, però si al final el que estàs dient és que tot és una conspiració, però clar, no captava la ironia. No, creo en las casualidades. Claro. La casualidad sí, mira qué casualidad que siempre es esta gente, siempre son estos, siempre es aquello, siempre hacen todo esto, siempre Hollywood, siempre el otro. Siempre hay una serie de elementos y que siempre están involucrados en estas historias, ¿no? Entonces, qué casualidad, qué curioso, ¿no? Que siempre sea así.
Y no es ni una conjura. No, ellos son buenos. No, seguramente lo son, para ellos sí. Ellos son los buenos. Seguramente. Sentáis. Por lo tanto, yo por eso digo que no hay conjuras, ¿no? Son casualidades, son coincidencias y coincidencias, ¿no? Por eso. Bueno, de hecho, la ONU tenía una embajadora para estar. La tiene. Sí, por eso que ya lo están preparando, ¿no? Però només la té que absolutament... Jo he llegit diverses vegades perquè si un entra a la pàgina web de la ONU hi ha una declaració d'aquesta senyora que la ONU ha negat 1000 vegades que existeixi, però en canvi a la pàgina web oficial de la ONU hi ha unes declaracions d'aquesta senyora, però és absolutament psicodèlica la declaració, però absolutament psicodèlica. Tot New Age. Perquè la senyora, és que anava a dir la tia, però és que és una falta de respecte. La senyora diu que si hi ha extraterrestres, segurament seran... Com ho fan? Us en recordeu algú de vosaltres que esteu aquí a la peixera? Nadie me hace caso, nadie me oye. Nadie me oye. Escolta, l'ambaixadora extraterrestre, quan parla dels extraterrestres, és que com li diu? Molècules? Us en recordeu algú de vosaltres? No? No, res, ja podeu seguir dormint. Bueno, els diu molècules, no sé com, però a la següent línia diu però segurament els terrestres no estem preparats per un contacte extraterrestre. I dius, a veure, com podem tenir contacte amb una molècula? ¿Es una molécula? Pero... ¿Qué sabe esta mujer? ¿Por qué dice esto? Pues que no lo entiendo. ¿Pero por qué dice esto esta mujer? Bueno, es una de las cosas... Pues supongo que es un cargo... Trabajar la ONU, bueno, la ONU es lo más mundialista que hay. Sí. Es la ONU. Y eso de trabajar es un no sabes que en la ONU hay una gran sala, que lo comento en mi blog, donde tienen el Ark of Hope, que es el Arca de la Esperanza, que es como la Arca de la Alianza, y lo llevan así y lo llevan a reuniones para que ilumine a la gente. Hay unos rollos de miedo. Entonces, luego sí, unos dibujos además muy New Age, de tolerancia, de multiculturalidad, una historia. Esto lo tienen allá estos tíos. La pregunta es: ¿quién lo está dirigiendo? ¿Pero esta gente qué hace? ¿Qué tipo de gente es esta que hace estas historias? ¿Dónde tirados? Muy raros. No, el Ark of Hope. Míralo, es espectacular, ¿eh? Y entonces hizo unas materias especiales y tal, y entonces la ceremonia lo llevan a muchísimos sitios para que ilumine a los participantes. Esto no es ninguna broma. Y está una especie de sala de meditación. Sí. Tiene un bloque de piedra con unas medidas determinadas. Es muy curioso, O sea, estamos dirigidos por gente muy especial. Quan sento totes aquestes coses sempre em condueix a la mateixa pregunta. Quina mena de gent ens governa? Bueno, primer crec que hauria de preguntar qui ens governa, i quan ens vinéssim preguntant-se quina mena de gent són. ¿Quién es el acreedor? Exacte, tot acaba al mateix lloc. És dir, clar, al final, clar, la història és que les explicacions de les coses que han passat i que passen i que passaran les té un. Qui governa, al final, si segueixes el fil, arribes amb un. I a l'economia, teòricament, arribes amb un. L'únic problema és que aquest un ni té cara ni té nom. O tiene un montón de tíos delante que para llegar a él es muy difícil. Exacte. Y nombres de paja. O no és un, que són molts. Són varios, sí. Clar, però quan diem un ente, no? Però un ente que no té nom, no té cara, no és oficial, ningú coneix, ningú coneixerà, y que el día que ho coneguem probablement dirían maldita la hora, ¿no? Hace poco leí un tema sobre los 300, que no son los 300 espartanos de León, que eso al menos lucharon por nosotros. Hay 300, un grupo de 300 que son los que dirigen, que están muy por encima del Bilderberg, todo esto que en el fondo son herramientas. Bilderberg, Latilateral, el Club de Roma, todo el CCR, todo esto al final son grandes herramientas mundialistas, ¿no? Pero hay un grupo de 300 que son los que de verdad dicen las cosas, ¿no? Y estos son los que dicen que hay una crisis o tiene que haber esta historia y hacen sus planes para nosotros. Y porque en Mitchell que le faltaría el Majestic 12 famoso, ¿no? Sí, bueno, esto viene de hace años, el Majestic 12. Sí, también es del 47. Sí. No es del 40, pero es de los 50 como mínimo, sí. Bueno, sí, és veritat, el Majestic crec que el van crear el 50 o el 51, però venia de tot el tema del 47 de Roswell i tota aquesta història, que per tancar una mica tot aquest tema i controlar-lo... Yo Majestic 12 lo ligo al área 51, entonces parte de Nevada. Exacto. Yo diría que es posterior, el área 51 es de los años 50, es posterior. Sí. No sé, pero bueno, sí, a ver, que el origen... Mira aquest tronc. Que el origen viene de cuál es posible, sí, es más que posible. Vamos. Y en el fondo es el dominio psicológico de la gente es gente muy avanzada en estudios de comportamiento, que saben muy bien cómo estimularnos y cómo dirigirnos y no problema, y utilizarán las herramientas que haga falta, sin ningún problema. Seguro. Bueno, pues tenen unes èpoques discretes, ¿no? Bueno, yo personalmente, aparte de que es una situación terrible,
es una época muy interesante. Mm. O sea, si lo quiero ver positivamente, digo, hombre, es un momento que estás viendo cosas, estás viendo cómo manipulan, cómo engañan, cómo te quieren hacer creer según qué. Y cuando estás vacunado, como decía yo antes, cuando estás escuchando noticias ya estás sabiendo que estás sucediendo es mentira. O me está diciendo una cosa para ocultar la otra. ¿no? Molt Y los políticos en el fondo no dejan de ser sino títeres de todo esto, porque no tiene nada que hacer. Es alguien que han puesto ahí y ya está grabado. és un obedecedor. Sí. Bueno, senyor. Servil. Senyor Botalla, ens hem menjat tota l'hora i escaig que teníem per vostè. Hòstia, ja has vingut, nen? Hòstia, eres com un ente, me giro i estàs aquí. Doncs el convido a venir el divendres que ve, seguirem amb aquesta trilogia. Con De Hagen, si quieres, de Operación Hagen. Sempre parlarem del temps. Sí, Cronos, sí, perfecte. Parlarem del temps. I després la propera parlarem de Hagen, que suposo que ens servirà per lligar-ho tot una mica. I ha estat un plaer, com sempre. Sí, a vosotros, por vuestra confianza y vuestro... Bueno, Bueno, jo com que ja sé que la CIE, tots aquests ja tenen els... Sí, bueno, sí, està molt que fitxados. Perquè jo només faig entrar a la pàgina web de la CIA i de l'FBI i de la NASA. Estamos que fitxados. El tenen absolutament conegut, ja no els hi faig por perquè no han fet res, per tant em deixen fer i estic tranquil. Això, doncs moltes gràcies i l'esperem divendres que ve a la mateixa hora. Perfecto. Y seguiremos hablando del gobierno. Muchísimas gracias por todo vosotros. A usted. Adiós, gracias. Sergi, et regalo els 3 minuts que queden fins a les 9 de la nit perquè acomiadis el cazador de oyentes. Molt bé. Sí, senyor. Sí, senyor. I el dimarts, voces, que ja us aviso que ve una noia molt maca, traje, corbata, gomina, colonia, maqueado, o sea... D'acord? Fins dimarts. Visitants nocturns.